Buenas tardes, Mary, y buenas tardes a Saraí. Gracias por el apoyo, Saraí. Quiero empezar mi participación indicando que estos cargos que nosotros tenemos como diputados del Congreso Nacional, como claramente lo establece la Constitución de la República, son por un periodo de 4 años. El poder solo fue delegado 4 años. Y ese puesto que tiene el diputado presidente es lo que le va a durar. Hay que tener sensatez, hay que tener siempre los principios y los valores vigentes, sobre todo no vulnerar la dignidad humana. Mire, nosotros hemos sido muy pacientes con el señor Luis Redondo. Desde la semana pasada exigimos que se le diera el trámite administrativo a la moción de orden presentada por la diputada Fátima Mena para poderle dar trámite a la renuncia de Salvador Nasralla. Y él vino y dijo, vamos a nombrar una comisión para poder tener una reunión y ahí determinamos cómo vamos a proceder. Él vino y él nombró la comisión, él. No la nombró el partido Salvador de Honduras. Y quiero decir que nosotros hemos delegado confianza en Fátima y en el doctor Carlos Umaña. Sin embargo, la persona que dijo yo me reúno con Carlos Umaña y con Fátima Mena fue el presidente del Congreso Nacional. No lo decidió internamente la bancada del partido Salvador de Honduras. Primera acción que vulnera nuestra democracia interna, institución política. Después de esto, dijo que el día martes nos iba a dar la respuesta. El día martes dijo que la respuesta la tendríamos hasta el día miércoles. Cuando llegó el día miércoles, se nos dijo que sí iba a dar lectura a la renuncia, porque hasta esta fecha, hasta ayer, no se había dado lectura a la renuncia del designado presidencial. Entonces esperamos pacientemente hasta que llegó la medianoche, como lo hacían antes los políticos que ellos señalaban, ahora lo hacen ellos. Entonces empezó a leer su explicación personal, su análisis personal, porque él debe comprender que, como lo establece el artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que la máxima autoridad del Congreso Nacional es el Pleno de Diputados integrado por los 128 diputados propietarios. Por lo tanto, la decisión de darle trámite a la renuncia le corresponde, como lo dice el artículo 205, numeral 12, al Congreso Nacional. Entonces somos nosotros que tenemos que decidir si se aprueba o se aprueba la renuncia del designado presidencial y no él. Él incluso está cometiendo un delito de abuso de autoridad al no darle trámite a la renuncia, al violentar nuestros derechos constitucionales como diputados y no garantizarnos el uso de las mociones de orden, al no cedernos el uso de la palabra, y en muchos aspectos se nos ha ido violentando como diputados. Entonces, él el día de ayer y la bancada del Partido Libre, porque él es el tramitador de el señor José Manuel Zelaya Rosales, en eso se ha destacado, un eficiente tramitador, yo lo felicito, porque ha hecho muy bien su trabajo. Y la bancada de Libre no le quiere dar la renuncia a Salvador Nasralla porque le tiene miedo. Y yo le quiero decir a los diputados del Partido Libre que si siguen con esto, están cavando su propia tumba política. No se van a volver a reelegir. Sí. Hoy dijo el diputado Juan Ramón Flores que la renuncia usted la tiene que llevar o ustedes, o usted y el ingeniero Salvador Nasralla al Consejo Nacional Electoral. No sé si es que ya hay línea para los diputados, pero usted había hablado con muchos diputados y yo recuerdo que Asteliu Girón salió diciendo que ya le había firmado. ¿Realmente tenía usted las firmas para meterlo como una moción en la Cámara Legislativa? ¿Por qué razón Redondo no la quiso aceptar? ¿Y han contemplado la posibilidad de ir al Consejo Nacional Electoral con esta renuncia? Sí, mire, Neri, es que aquí tenemos que separar dos cosas. Una es la renuncia, que es un trámite que se
hace en el Congreso Nacional, y otra es la postura del Consejo Nacional Electoral, porque la postura del Consejo Nacional Electoral es la que debe definir si el ciudadano Salvador Narrala está habilitado o inhabilitado, pero eso no le corresponde al Consejo Nacional Electoral venir y tramitar la renuncia. A él solo le corresponde decir a futuro, de cara al llamamiento de elecciones generales, porque no hay llamado a elecciones hasta este momento. Entonces, hasta en ese momento puede venir el Consejo y decir si está habilitado o inhabilitado, aunque sabemos, porque hemos hablado con muchos abogados constitucionalistas, que el ciudadano Salvador Narrala quedaría habilitado para participar. Al Congreso Nacional lo único que le corresponde es revisar la renuncia, aprobársela o improbársela. Eso es lo que corresponde. Separemos dos cosas, porque allá, al día de ayer, hizo todo un mondongo el señor Redondo. Parece que le gusta mucho el mondongo, entonces hizo un mondongo de todo. Porque el primer punto, Salvador no ha desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo. La única persona que ha desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo ha sido efectivamente la señora Iris Xiomara Castro Sarmiento, no así el ciudadano Salvador Alejandro César Narrala Salud. Y habla también la Constitución de la ausencia temporal y la ausencia absoluta. Cuando la presidenta ha viajado, a nosotros nos hemos dado cuenta a través de medios de comunicación que ha nombrado a Doris y que ha nombrado a el señor que es el doctor, que es el otro designado presidencial, pero en ningún momento ha designado a Salvador Narrala para que asuma la titularidad temporal de la presidencia. ¿Me explico? Entonces, todo ese argumento que él sometió ahí, que es un argumento personal, no tiene ninguna vinculación política, en absoluto. Esa es su posición personal y él debe tener claro que esto lo debe someter al Pleno, que una vez más, porque ya nos ocurrió, Neri, estar ahí, ya nos ocurrió cuando estábamos en el periodo del 31 de octubre, donde nosotros como Pleno decidimos ampliar el periodo de sesiones ordinarias y que este señor violentó nuestros derechos. Muy bien. Diputada Irosca, permítame. De la bancada del Partido Libre. Reitera usted que es el Congreso Nacional entonces quien debe de aceptar la renuncia de Luis Redondo y no el Consejo Nacional Electoral. Saray Espinal tiene una intervención. Permítanos un momento en línea, por favor. 206 constitucional. Las funciones del Congreso Nacional son indelegables. En el 205 nos dice cuáles son nuestras atribuciones. Numeral 12 indica que nosotros somos los que tenemos que ver las renuncias de los funcionarios. En el 206 nos indica que no podemos delegar esta función en otras instituciones. Entonces, son indelegables nuestras funciones y por lo tanto nosotros tenemos que verlo dentro del Congreso Nacional.